Considerando cuando uno se cambia de casa o hace así aseo en casa, alguien que de repente se propone a decir voy a sacar todo y voy a hacer, ¿no se ha dado cuenta de que la mayor de las veces cuando nos ponemos a investigar qué hay, el 30 o 40% de lo que encontramos no nos sirve para nada? ¿Sí se ha dado cuenta de eso? O sea, que por naturaleza los mexicanos somos bien tilicheros, dicho de otra manera, ¿verdad? Y yo me pongo a pensar esto cada vez que viajamos constantemente, cada 8 días salimos a las iglesias y siempre se trata de estar haciendo maleta, buscando una cosa, buscando la otra, y me doy cuenta que de repente hay cosas que ya no tienen ni siquiera caso que estén ahí, ¿verdad? El paso de los años, el paso de los kilos, todo hace que muchas cosas sean inservibles. Y cuando hacemos una especie de aseo en casa, así a conciencia, ¿quién ha hecho eso? ¿En qué termina la mayor parte de lo que está ahí? Bueno, debería terminar o regalándose o en la basura. Pero sí se ha dado cuenta que aunque usted no haya usado algo durante muchos años, a la hora que lo ve, se le vuelve a iluminar el rostro y dice, es que lo voy a usar algún día, ¿verdad? Es que sí me va a servir algún día. Pues ni para la eternidad le va a servir, pero ahí lo tiene, ¿verdad? Bueno, eso sucede mucho también con nuestra vida, mis hermanos. Y es de lo que vamos a tratar el día de hoy, a través de la Escritura. Rompiendo con el pasado, y esta es la tercera entrega de nuestra serie, La vida en Cristo. Le voy a pedir que me acompañe al libro a los Efesios, en el capítulo 4, por favor. ¿Alguien ha visto los programas estos de acumuladores compulsivos? Qué impresionante. Y se da cuenta que la gente que tiene esa compulsión lo siente necesario todo lo que está ahí y llega a ser hasta traumático sacarlo. Pero el Señor es un especialista en limpiar y va a ver de qué manera. Efesios 4:17, si es tan amable. Estoy leyendo la versión de Reina Valera actualizada para que me siga en la versión que usted trae. Esto digo e insisto en el Señor, que no se conduzcan más como se conducen los gentiles, en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos debido a la dureza de su corazón. Una vez perdida toda sensibilidad, se entregaron a la sensualidad para cometer ávidamente toda clase de impureza. Pero ustedes no han aprendido así a Cristo, si en verdad le han oído y han sido enseñados en Él, así como la verdad está en Jesús. Bien, continuando con estas enseñanzas, vimos en la primera enseñanza cómo Pablo hace un ruego a los hijos de Dios, andar conforme a la vocación a la que fuimos llamados. Eso lo vimos en la primera enseñanza, que está hablando acerca de nuestra salvación, la vocación a la que fuimos llamados, la conducta que tenemos que llevar. Luego estudiamos esa exhortación que describe el nuevo carácter manso, humilde, paciente, amoroso, que el Espíritu va formando en los creyentes, y que además ese carácter habrán de exhibir ¿en dónde? En toda su vida, en todo su entorno. ¿Cuál es el entorno que nos rodea? Primeramente nuestra familia, nuestras relaciones laborales, académicas, para quien estudia, la misma iglesia, las relaciones personales, de tal manera que el carácter que el Señor va formando en nosotros se tiene que hacer evidente. Ahora, Pablo, con el texto que acabamos de leer, lo que va a hacer es un contraste del nuevo carácter que el Espíritu de Dios va formando en los creyentes con quienes aún todavía no lo conocen, ¿verdad? Ahora, estos que todavía no conocen al Señor, a los que menciona como gentiles, le podemos llamar incrédulos, impíos, bueno,
Todavía tienen las actitudes, las costumbres, los hábitos que nosotros, lo tengo que puntualizar, que nosotros practicábamos antes de llegar a la fe. Siempre puntualizo esto, ¿por qué? Porque es muy fácil sentir que cuando llegamos a la fe ya así como que ya somos muy buenos. Mis hermanos, tenemos que estar conscientes que venimos de una condición caída. Pero lo que sí tenemos que también estar convencidos es que ya esas actitudes, ese carácter, pues ya no cabe en la nueva vida que tenemos en Cristo. Eso sí tenemos que estar bien convencidos. Por eso es muy importante comprender algo, que esta nueva vida que tenemos en el Señor solo va a ser posible hacerla evidente si mantenemos nuestra relación con Dios de una manera completa, de una manera plena. Lo voy a decir de esta manera: a través de una efectiva vida de oración, de integridad, con una disposición de estar alertas para no caer en tentación. ¿Por qué dije la palabra efectiva antes? Porque mire, yo no dudo que todos nosotros oramos, no dudo que leemos la Biblia, no dudo que tenemos una disposición a estar alertas para no caer en pecado, no lo dudo. Pero ¿cómo se hace efectivo esto? Llevándolo a la práctica. Usted se puede pasar por horas orando en ayuno y cilicio, como nos enseñó el pastor Salvador en la enseñanza que dio el jueves. Usted podrá estar orando mucho, podrá leer mucha Biblia, podrá tener actitudes de mucha integridad, de mucha religiosidad, pero si no hay una efectividad práctica de su fe, ¿de qué le sirvió toda esa oración? De nada. Solamente se convirtió en un buen, ¿qué será? ¿Un buen religioso? ¿Alguien que tiene una apariencia de piedad? Sin embargo, si no estamos conscientes, mis hermanos, que haber llegado a la fe no nos hace invulnerables al pecado y al poder de la tentación, vamos a estar siempre con problemas en nuestra forma de conducta. ¿Por qué? Porque hay quienes de una manera muy peligrosa enseñan que por ser cristianos, que desde el momento en que somos redimidos, los cristianos ya no pecamos, solo cometemos errores. ¿Y sabe qué? Este es un terrible error, es un garrafal error, porque esto es lo que nos lleva primeramente es a un abuso de la gracia, a sentirnos mejores, y esto nos lleva precisamente a creer que porque fuimos redimidos ya podemos vivir la vida como queramos, y es todo lo contrario. Mire, si estamos conscientes que somos vulnerables a la tentación y al pecado, ¿usted lo cree? ¿Que usted es vulnerable? Sí, mi hermano. Y además le añadimos esa inevitable naturaleza carnal que todavía está dentro de nosotros. ¿Se acuerda lo que dijo Pablo cuando hablábamos de esa enseñanza miserable de mí? Porque lo que hago no entiendo, aunque quiero hacer lo que es bueno, ¿verdad? Me deleito en la ley de Dios, pero hago lo que no quiero. Bueno, aunque no podemos evitar, ¿verdad?, esa naturaleza carnal, no podemos evitar un corazón engañoso, perverso, corrupto dentro de nosotros, que constantemente nos quiere convencer de lo que no es. Él es el que te justifica, es el que te tolera. Ahí es cuando tú empiezas a formarte un criterio personal, ¿verdad? Bueno, y por otra parte está el recuerdo vivo y presente de lo que tú viviste en el pasado, sea placeres, experiencias, tentaciones, seducciones, pero también está la contaminación presente. O sea, son muchos los agravantes en contra de una vida que quiere caminar en santidad. ¿Se dan cuenta? O sea, no es fácil la vida cristiana. Por eso no nos podemos descuidar. Entonces, si no hay temor de Dios, si no hay obediencia a la palabra, si no hay una búsqueda auténtica de la santidad, si no hay un reconocimiento de nuestras debilidades y no hay un deseo ardiente de no querer pecar en contra de Dios, entonces difícilmente vamos a poder exhibir la vida en Cristo. Es un estándar muy alto.
por lo que usted está escuchando. Pero esto, mis hermanos, lo que hace el Señor es mostrarnos la necesidad de guardar nuestra vida, la necesidad de estar cercanos a Él, la necesidad de estar alertas para no caer en tentación. Andar en la pureza que Dios nos demanda nos hace necesario tener convicciones firmes. ¿Para qué? Para rechazar cualquier influencia o forma de pensamiento, por insignificante, por inocente o bueno que parezca. Porque nosotros somos buenos para la tolerancia y queremos ver lo bueno como malo y lo malo como bueno. De tal manera que si no entendemos que todo lo que el mundo nos ofrece nos contamina, fíjese cómo lo estoy diciendo. A lo mejor alguien aquí está en desacuerdo. ¿Usted cree que todo lo que el mundo nos ofrece nos puede contaminar? ¿Sí o no? Porque de alguna manera, si viene del mundo, no viene de Dios, mis hermanos. Por eso tenemos que aprender a filtrar lo que nos llega, a filtrar lo que nos proponen, a filtrar los acontecimientos que estamos viviendo. Nada más vea la sociedad cómo está, nada más vea las leyes que se están aprobando, nada más vea cómo están las circunstancias dentro de las escuelas, dentro de los hogares, dentro de cualquier sociedad. Y ahí, si usted no filtra, ¿qué cree que va a pasar? Se va a dejar llevar, se va a contaminar. Y al rato va a ver lo malo bueno. Es impresionante ver cómo la corrupción sigue avanzando. El Señor lo profetizó, sí, pero también nos dijo: oren, estén alertas para no caer en tentación. Y por otra parte, mis hermanos, esta es la parte que nos agrede, de la que nos tenemos que cuidar. Pero por otra parte está el compromiso. Nosotros tenemos que estar conscientes que mientras el Señor regresa o nos llama, tenemos una responsabilidad, tenemos una misión de ser verdadera luz, de ser verdadera sal para quienes se están perdiendo. Entonces no se trata solamente de ser cristianos, también se trata de ser pregoneros de justicia, también se trata de tener misericordia, se trata de dar testimonio dentro, fuera de casa, ¿verdad? Y eso solamente va a ser posible cuando exhibamos la nueva naturaleza que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Y para eso, mis hermanos, tenemos que sacar de nuestra vida todo lo que todavía nos puede hacer caer. Así es como Pablo, como parte de la edificación a la iglesia, siempre está aportando a los creyentes a través de diversas cartas, consejos, ordenanzas, para que la nueva vida emanada de su nuevo nacimiento dé evidencias prácticas. Me gusta usar estas palabras para entender que la vida cristiana se tiene que practicar, mis hermanos. La vida cristiana tiene que ser tangible para usted, para su casa y para los demás. Para que su vivir en Cristo sea una verdadera, esta es una redundancia, pero que sea una verdadera realidad. Enfatizando que estas nuevas formas de conducta, o sea, como hijo de Dios, se harán manifiestas en quienes han decidido realmente romper con el pasado, quienes quieren y desean caminar sensibles al trato y a la dirección del Espíritu Santo, porque en el trato del Espíritu de Dios, en el caminar con el Señor, Él es el que nos va despojando de todo lo que nos estorba. ¿Cuántos de ustedes han sido despojados de muchas cosas que el Señor les estaba demandando constantemente y no sintieron como que aligeraron su carga? ¿Sí o no? Los veo así como Dios pensativos. Mire, ¿cuántas cosas traíamos del pasado? Evidentemente el Señor nos perdonó todo nuestro pecado. Sí, eso nos aligeró toda la carga. Pero ¿cuántos hemos estado convencidos de estar entregando las cosas que el Señor nos demanda? ¿Verdad? Entonces, en este proceso, mis hermanos, se requiere de esfuerzo. En este proceso se requiere de decisiones radicales, de una voluntad así bien férrea de apartarse de todo lo que le pueda vincular todavía con el pasado. Un pasado que se presume ya quedó atrás. A ver, ¿su pasado realmente quedó atrás?
Sí, así como que, bueno, acuérdese que ya hemos repetido mucho que las cosas pasadas, ¿no? Y que todas son hechas nuevas. ¿Sí es cierto o no es cierto? Bueno, es cierto porque lo dice la Biblia, pero ¿es cierto porque usted lo practica? Ahí es donde tiene que ser. Ahí es la practicidad de la fe, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa que le pueda vincular todavía con todo ese pasado, llámese hábitos, carácter, lugares, afectos, todo aquello que todavía le arraigue, arraigo es de raíz, que le arraigue a la vida de la que ya fue rescatado. Porque usted fue rescatado, mi hermano. Yo fui rescatado. Fuimos traídos con lazos de amor, ¿verdad? Ahora, sin que esto que voy a decir se pueda considerar como una justificación, hay algo que no es agradable reconocer, pero es cierto. Hay una tendencia, y a veces hasta necesidad, en quienes hemos llegado a la fe, me estoy incluyendo, a la fe cristiana, de pretender siempre conservar algo del pasado, ¿sí o no? Bueno, aunque sabemos que ofende a Dios y que definitivamente es causa de conflictos no solo personales, sino con nuestra familia, con nuestro entorno, incluso con nuestra fe. De esas veces que estás reaccionando constantemente de la manera como no quieres hacerlo, porque lo que no quieres eso haces, y llegas en la noche a decir: Señor, ¿por qué lo volví a hacer? ¿Por qué lo volví a decir? ¿Por qué actué de esta manera? Incluso te sientes, te condenas tú mismo si realmente eres hijo o no eres hijo de Dios. Mi hermano, no es justificación, pero es que somos humanos, y precisamente por ser humanos somos vulnerables, y precisamente por ser vulnerables tenemos que estar aferrados a nuestro Señor, precisamente para no caer. Alguien puede reconocer que en ocasiones le es casi inevitable sentir hasta cierta nostalgia o añoranza por las cosas del pasado. Seamos honestos, no diga que sí ni no, o sea, ni levante la mano. Pero mire, cómo al recordar aquellas vivencias, incluso las llega a ver como buenas, aunque hayan sido caminos de muerte, porque sí sabe usted de dónde lo rescató el Señor. Pero todavía estamos con aquella situación de que, así como el pueblo de Israel, ¿se acuerda? Que aún después de haber sido libertados milagrosamente de la esclavitud, del menosprecio, de la humillación, del maltrato, de la muerte, como ellos, siendo testigos de haber dejado atrás un terrible pasado de muerte, ahora con un presente seguro bajo el amparo de Dios, la promesa de una tierra donde fluía leche y miel, ya siendo libres, mientras caminaban por el desierto para llegar a la tierra prometida, guardados por el Señor, cubiertas todas sus necesidades, porque así fue, ¿o no? Pero no lo valoraron, se rebelaron y hasta menospreciaron al Señor. ¿Cómo? Llegando a ver todo aquel mal del que fueron rescatados como algo bueno y hasta necesario, así como para regresarse. Regresemos a Egipto. ¿Qué nos recuerdan los melones y las cebollas y los ajos que nos regalaban? Que nos regalaban. O sea, a veces hasta tú le ves la cara de misericordia al diablo, mi hermano, cuando lo que estaba haciendo era atarte a una vida con un destino terrible. Y lamentablemente, bajo la gracia, ahora los redimidos de la esclavitud del pecado, los que fuimos libertados de la condenación eterna, podemos caer en la misma situación si no tenemos la convicción de lo que representó que el Señor haya tomado nuestra vida a cambio de su propia vida. ¿Y sabes eso a qué nos convierte? En ingratos, en malagradecidos. No estoy diciendo nada que no diga la Escritura, mis hermanos, pero si nosotros no valoramos la sangre que nos redimió, la estamos pisoteando todos los días.
la estamos pisoteando todos los días. Porque ahora nosotros tenemos la certeza que nuestro pasado fue perdonado, que nuestro presente tiene un propósito y que nuestro futuro será glorioso, ¿cierto o no? Entonces, mis hermanos, si estamos conscientes que todo ese placer del pasado, efímero, engañoso, el que haya experimentado, no se puede comparar ni en poco con la salvación y el destino eterno que Jesucristo por amor nos ha provisto a los redimidos, qué importante es estar firme en nuestras convicciones. Este es un asunto de convicciones, mis hermanos. Estar firme de tu nueva condición espiritual, de tu profesión de fe. Porque quien todavía transita entre la fluctuación, el doble ánimo, un pie aquí, un pie allá, no le va a permitir identificar qué tanto de su pasado le continúa influyendo y continúa afectando su vida. Haz un balance pequeñito en este momento. ¿Qué tanto de tu pasado te sigue influyendo y afectando tu vida? En reacciones, en respuestas, en conducta, en decisiones. Cómo los acontecimientos, las experiencias y las vivencias de tu pasado, buenas y malas, pueden seguir perturbando tus sentimientos, tus emociones. ¿Y sabes qué? Afecta tu percepción moral acerca del pecado. ¿A qué voy? Cuando tú no tienes la convicción de que Dios es santo, desde donde te rescató, tu percepción del pecado, tu percepción moral del pecado va a estar equivocada. Si nosotros no tenemos la misma percepción que tiene el Señor acerca del pecado, entonces vamos a tratar de negociar con Él. ¿Cuál es la percepción que tiene el Señor del pecado? Le es aborrecible, lo rechaza, no quiere saber nada de Él, al punto que te vio mandar a su Hijo a pagar por el pecado del mundo. Entonces, si a todo esto, mis hermanos, consideramos que el mundo y su gente, con todas sus ofertas, se van a encargar de muy buena voluntad de estarte recordando todo aquello que para ti en un tiempo fue necesario y hasta indispensable, porque nunca faltará el que te esté recordando, oye, pero pues ¿qué tiene de malo que hagas o que vayas o que tomes o que agarres? Pues ¿qué es tan malo? ¿Qué acaso no puedes hacer esto? ¿Qué? O sea, siempre ve a alguien, si tú eras así, si tú eras asá, es tu hermano, es tu amigo, mira cómo lo vas a recibir. Bueno, siempre va a haber alguien que te quiera recordar tu pasado para que vuelvas a Egipto, siempre. Por eso, al convertirte a la fe en Cristo con el nuevo nacimiento, comenzó una verdadera lucha, mis hermanos, en ti, donde la mayoría de las cosas que hacías deben morir y para ser suplidas por las nuevas obras conforme a la voluntad de Dios. Y eso no es nada fácil. ¿Crees que es fácil? No es fácil. No te voy a pintar un panorama de que va a ser muy sencillo, no. Se requiere de esfuerzo, se requiere de voluntad. Y si no estás bien afirmado en tu fe, difícilmente vas a salir adelante. Pero ¿sabes cuál es la mejor de las partes? Que no lo vas a hacer tú, si confías en Dios. Si tú te esfuerzas en el poder de su fuerza, en el poder de su palabra, porque como en toda batalla siempre hay dos contendientes. Y esta es una lucha que comienza en la mente, mis hermanos. ¿Sabías tú que el pecado se gesta primero acá? Es una lucha de argumentos. Entonces hay dos contendientes. Por un lado están los argumentos que te convencen de la certeza de tu redención, la esperanza de tu vida eterna bajo la guía del Espíritu Santo. Esa es una certeza, es un buen argumento. Pero por otro lado está la realidad de tu pasado, los recuerdos de lo que experimentaste el tiempo que pues el mundo gobernó tu corazón, eso que identificas como pecado, ¿verdad?
También está la condenación que el enemigo, a través de todos sus recursos, que son muchos, usa para recordarte ese pasado. Entonces la lucha no será fácil si no discernimos el valor de la gracia, si no nos apegamos, mi hermano, si no nos tomamos de la mano de Dios. Y eso es precisamente lo que está haciendo el apóstol Pablo al mostrarnos la condición en la que vivíamos antes de ser creyentes. Acompáñeme a Efesios 2:1, por favor. Efesios 2, versículo 1, dice, ¿ya lo tiene? En cuanto a ustedes, estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Pero qué bueno que hablen pasado, ¿verdad? Qué bueno que hablen pasado. Dice, en otro tiempo, todos nosotros vivimos entre ellos, en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira, como los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Quién cree eso? ¿Usted lo cree? Es que está hablando de usted, mi hermano. Está hablando de los creyentes, de los redimidos. ¿Sí creo o no creo? Porque ya me dejó así medio temblando ahorita. Porque igual pues mejor los evangelizo. Con estas convicciones, ¿qué nos queda entonces? O sea, fíjese la promesa de Dios cumplida en nosotros por gracia. Entonces, si yo creo esto, ¿qué me queda? Ahora solamente ser sensible a la guía del Espíritu Santo, al consejo de Dios. Es lo único que me queda para vivir el propósito presente en espera de un futuro glorioso. Es lo que me queda. Sabemos que por nuestra nueva naturaleza y condición espiritual estamos enemistados con el enemigo y nos llevó a una lucha sin tregua, sin cuartel, contra todo lo que en un tiempo gobernó nuestra forma de pensamiento y de actuar. Pero si nuestras convicciones, el conocimiento de la palabra, la obediencia nos hacen caminar en la integridad, ¿qué cree que va a pasar? El enemigo se va a mantener alejado de nuestra vida. No estoy diciendo que se va a ir, no. Él siempre va a ser un león queriendo a quien devorar, pero usted lo puede mantener alejado. Leamos Santiago 4 a partir del versículo 7. Dice, por tanto, sométanse pues a Dios, opongan resistencia al diablo y él huirá de ustedes. ¿Sabe qué hace huir al diablo? El que usted camine con Dios, el que usted alabe a Dios, el que usted se sujete a Dios, el que usted obedezca a Dios. No los va a soportar. Pero mire lo que dice después el versículo 8. En el versículo 7 estamos hablando de cómo el enemigo va a huir a través de nuestra obediencia, a través de nuestra decisión de caminar con Dios. Pero en el 8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores, y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen su corazón. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios, limpiamos nuestras manos, purificamos nuestro corazón, al tiempo que nos acercamos a Dios, el enemigo se está alejando de nosotros. ¿No le da gusto? ¿No le da gracias a Dios? Entonces, ¿qué debemos hacer? Caminar con Dios, mi hermano. A veces vemos las soluciones como muy lejanas, pero es que con todo esto, pastor, que acaba de decir, qué difícil es vivir la vida cristiana. Sí, pero hay una solución. Y la solución se llama caminar con Dios, se llama obediencia, se llama Jesús. Porque el enemigo no descansará jamás en su propósito de desviarnos, de hacernos caer. Él nos quiere alejar de quien nos dio una nueva vida.
De ahí los consejos de Dios a través del apóstol Pablo. Y en esto que acabamos de leer, que ahora después de este preámbulo, necesitaba yo darles esta introducción para comenzar de lleno con la enseñanza. De hecho, vamos a empezar. Entonces, Efesios 4:17, ¿qué dice? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ahora sí ya lo entiende mejor usted, después de lo que hemos hablado. ¿Qué comienza haciendo Pablo? Una reseña de nuestra vida pasada, con una exhortación para ya no andar como antes de conocer a Cristo, así como todavía se conducen los incrédulos, tal como nosotros lo hicimos en el pasado. Mire, mi hermano, nosotros compartíamos el tiempo y el espacio con toda esa gente, porque vivimos en esta generación. O sea, usted todavía comparte la generación con la gente que ya no tiene trato. Bueno, eso espero. O sea, sí hay una diferencia entre lo que usted era y lo que usted es, en todo sentido. Eso es lo que espera el Señor de nosotros. Entonces, cuando Él habla como los otros incrédulos, está hablando de como cuando nosotros también éramos incrédulos, quienes aún cegados por el pecado, pretendiendo llenar nuestra vida, pues ¿de qué la llenábamos? De satisfactores, de placeres, de cosas vanas que normalmente nos llevaban a una vida vacía, una vida de inconformidad. No quedábamos saciados jamás, no había paz. Esto es una consecuencia de estar alejado de Dios. Por esa causa, como alguna vez lo hicimos, nosotros podemos ver cómo estas personas con las cuales ya no tenemos trato se siguen entregando a diversas prácticas inmorales que les lastiman, que afectan su familia, que les hunden en situaciones que les hacen pagar graves consecuencias. De ahí nos rescató el Señor. O sea, vea que estoy haciendo el contraste que hace Pablo. O sea, esto que hacen los gentiles, estas consecuencias de los gentiles son algo que no tendrían que tener parte ni suerte en nuestra vida. Que ya no anden como los demás, dice. Se traduce como: ya no te sigas comportando como gentil, porque ya no eres gentil. O sea, ya no eres un incrédulo. Esta es una exhortación, mandato donde se combinan dos ideas. Primera, abandonar y erradicar las antiguas formas de vida. La primera. La segunda, dejar de imitar el entorno malo y pervertido en el que vivimos. ¿Por qué? Porque la contaminación es todos los días. El hecho de que hayamos nosotros renunciado al pasado no significa que todos los días sigamos siendo agredidos con todo lo que el mundo ofrece. Entonces, por un lado está que erradicar las cosas pasadas, y por otro lado, evitar lo presente. ¿Cómo te defiendes de lo presente? ¿Cómo te defiendes de las invitaciones, de las filosofías, de las corrientes de vida que constantemente están lacerando nuestra conciencia? Bueno, la palabra de Dios tiene la respuesta. Primera Tesalonicenses 4:1. Dice el apóstol: por lo demás, hermanos, les rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que conforme aprendieron de nosotros acerca de cómo les conviene conducirse y agradar a Dios, tal como están andando, así sigan progresando cada vez más. Esta es la versión Reina Valera contemporánea. O sea, para Pablo era una realidad que los creyentes, o sea, la iglesia, podía caminar en esa santidad. O sea, no está haciendo una sugerencia, les está diciendo: conforme aprendieron de nosotros, o sea, él está diciendo, así como les enseñamos de Cristo, así como les conviene conducirse para agradar a Dios, y luego dice, tal como ya están caminando, sigan progresando cada vez más. La pregunta es, ¿tú cómo estás caminando? ¿De acuerdo a la palabra de Dios? Sigue progresando en ella, sigue caminando en ella. Pero si hay algo que te está evitando caminar como al Señor le agrada,
entonces haz un alto. Medita un poco qué tienes que cambiar. Medita un poco qué tienes que quitar del equipaje del pasado que traes encima. ¿Cuántos hay mochila de pasado? Yo las veo, mire, aquí es como mochileros en el Cervantino allá en Guanajuato. Y dice, como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué es andar en la vanidad? La traducción se traduce de esta manera: que andan en la pequeñez de la banalidad de sus pensamientos. O sea, habla de orgullo excesivo, de soberbia, habla de engreimiento de los pensamientos. O sea, son aquellos, y a lo mejor usted se identifica con alguien del pasado o con usted mismo, no creo que ahora, pero es quien, afanado en una búsqueda de placer, de riqueza, de éxito, al depender de sus esfuerzos, recursos y argumentos, trata siempre de hacerlos prevalecer por encima de toda opinión, con tal de alcanzar sus propios propósitos. ¿Conoce gente así? De los que nada más prevalece lo que ellos dicen, de la manera como dicen, que no aceptan opinión a nadie. Eso es andar en la vanidad de la mente. Se traduce como pensamientos que gobiernan la mente, produciendo la necesidad de tener lo que seduce sus sentidos. O sea, no las cosas necesarias, lo que seduce sus sentidos. O sea, andar en la vanidad de la mente determina un desorden en las prioridades, porque es cuando usted se enfoca mal, porque usted va a buscar lo que le gusta, lo que siente, lo que le emociona, no lo que realmente le va a edificar. Sí identifica que luego la mente le juega malas, así, va usted a un lugar y ¿dónde enfoca? Pues a lo que trae en su corazón. Ay, mira, y esto y aquello y más allá. Y ya de repente ya lleva el carrito lleno de cosas que... Pero a la hora que se ve la realidad y la cartera y las necesidades de la casa, ¿qué tiene que hacer? Dejar todo y poner lo que realmente funciona. Así es también en el corazón, mis hermanos. El corazón nos engaña. Entonces Pablo hace un contraste entre andar en la vanidad de la mente a tener la mente de Cristo. ¿Qué es tener la mente de Cristo? Bueno, el carácter del Señor, la prudencia, la mansedumbre, la paciencia, el amor, la benignidad. La mente, de acuerdo a la Biblia, es el asiento de la conciencia reflexiva, las facultades de la percepción, de los sentidos, la comprensión, también del buen juicio y de la capacidad de decidir. Por eso necesitamos pensar con la mente de Cristo. Entonces, cuando Pablo dice, los que andan en la vanidad de la mente, es semejante a decir, andan en la vanidad de sus sentidos, haciendo de lado su capacidad racional. O sea, no están pensando racionalmente, están pensando con los sentidos, con las emociones. Y cuando alguien piensa con los sentidos y las emociones, ¿qué sucede? Las cosas no salen bien. Andar en la vanidad de la mente solamente muestra una mente que no ha sido totalmente regenerada. No estoy hablando de salvación, estoy hablando de una mente que no se renueva. Y lo más lamentable es que lo podemos ver en todas partes, incluida la iglesia. Y paradójica más en ministros que se identifican como cristianos. De ahí las advertencias en la Biblia de cómo, pues, muchos profesando ser ministros de Dios se han dedicado a lacerar la integridad de la iglesia. Pedro dijo, hubo entre ustedes, dice, así como hubo falsos profetas entre el pueblo, también entre ustedes habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructivas. Entonces, eso es andar en la vanidad de la mente, se pierde el foco, ¿verdad? Teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Qué es el entendimiento? La capacidad de la comprensión. Es el juicio mental para no dejarse llevar precisamente por todas las cosas vanas, por los sentimientos. El pecado, mis hermanos, ciega el entendimiento.
Y cuando el entendimiento se oscurece, ¿qué produce en la persona? Una ruina moral, una ruina espiritual. Por eso con el nuevo nacimiento y con la renovación de la mente, la persona se hace entendida, se hace sensible a la palabra de Dios. Eso le hace prudente, eso le hace o le permite juzgar con justo juicio. ¿Por qué? Porque usted es entendido de las cosas de las cosas que lo están, en las que tiene que tomar usted decisiones. Entendimiento, entenebrecido, literalmente es andar a oscuras, bajo tinieblas. Esta es metafóricamente la privación de la luz que te hace caer. Espiritualmente, la oscuridad espiritual es tener velado el entendimiento, y esto es lo que te lleva a una cauterización de la conciencia y te lleva a la entrega o a la práctica de pecado, de perversidad. Bueno, de ahí todos fuimos rescatados. Recuerde que el apóstol Pablo está haciendo un comparativo. Entonces, ¿qué queda claro? Que la banalidad que caracteriza la mente de quien no ha sido regenerado es el resultado de un entendimiento que todavía no ha separado la vida anterior de la vida que tiene en Cristo. De manera que en los incrédulos, como consecuencia de un voluntario endurecimiento del corazón, pueden tomar la decisión de entregarse a lo malo, a lo perverso, sin conciencia de pecado. Por eso usted ve que alguien no regenerado puede mentir, difamar, cometer fraudes, adulterar con tanta facilidad, sin ningún tipo de remordimiento ni conciencia. Pero estoy hablando de la gente que no es regenerada. ¿Qué pasa cuando alguien diciéndose cristiano hace lo mismo? Y hasta se justifica a veces hasta con tal cinismo que llega a engañar a quienes no tienen discernimiento. Esta ceguera, mi hermano, es más grave que la física, porque quien sufre una ceguera física, pues no lo puede ocultar. Simplemente así es. Pero quien es ciego espiritualmente, hasta su propia ceguera no la puede llegar a reconocer. Dicen por ahí que no hay peor ciego que el que no quiere ver. En otras palabras, resulta inútil tratar de convencer a alguien de que vea lo que no quiere ver. Ahora, ¿quién es el único que te puede hacer o convencer de ver lo que tú no quieres ver? Es Dios, pero si escuchas su voz, si eres sensible a su palabra. Pero ¿sabía usted que hay quienes también hasta la misma palabra de Dios la rechazan con tal de lograr sus propios propósitos? En Juan 9:39 hay un caso con el Señor Jesucristo. Veamos la manera como le contesta a unos fariseos. Dice Juan 9:39, dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos obviamente se molestaron por lo que acaba de decir Jesús. Dice, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Mire qué fácilmente se engancharon. Jesús les responde: si fueran ciegos no tendrían pecado, mas ahora porque dicen vemos, su pecado permanece. Eso es lo que sucede, mi hermano, cuando alguien quiere jugar con la verdad de Dios. Sigue diciendo el apóstol: ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. Ajeno. Así estábamos nosotros también, mis hermanos. Ajeno significa extraño. Son no solamente los que están en tinieblas, sino que las tinieblas nublan su corazón. Y están endurecidos por esa
determinación de hacer su voluntad, de sacar adelante sus argumentos, y esto los va a llevar a perder toda sensibilidad espiritual. Esta es una condición del alma muy delicada, cuando uno se hace insensible. ¿Sabe usted lo que es es una enfermedad que parecía que ya estaba erradicada, pero ya está comenzando nuevamente a regresar, la lepra? ¿Sabe cómo actúa la lepra? Mata los tejidos de tal manera que entre más los corrompe se hacen insensibles al dolor. Así también alguien puede hacerse insensible al dolor de los demás. Se hacen indiferentes, inconmovibles. ¿Por qué? Por la condición espiritual que tienen. Dice, por la ignorancia que hay en ellos. Y esta ignorancia, pues, por un lado es la carencia de conocimiento que se soluciona con la enseñanza, pero también está la ignorancia voluntaria que te aleja de toda percepción de las consecuencias que tiene rechazar la verdad. Vamos a ver 3 tipos de ignorancia que la Biblia nos enseña. Por ejemplo, la ignorancia de los judíos respecto al Mesías. ¿Quiénes llevaron a la cruz al Señor Jesús? El pueblo judío. El apóstol Pedro, cuando está dando su primer mensaje en Hechos 3, les dice esto: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. ¿Qué hicieron? Mataron a Jesús. Igualmente habla de la ignorancia de los gentiles respecto a Dios. En Hechos 17:30, el apóstol Pablo, hablando en el Areópago frente a los gentiles, frente a los griegos, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Cuál es esta ignorancia? La natural de quienes no conocen al Señor. ¿Con qué se resuelve? Con la predicación del Evangelio. Pero viene la ignorancia grave, que consiste cuando es uno ignorante o ignora o hace de lado la soberanía de Dios, sus obras y sus propósitos. Vaya conmigo a Romanos 1, por favor. Dice, voy a leer algunos versículos de Romanos 1, voy al 21. Porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Más bien se hicieron vanos en sus razonamientos y su insensato corazón fue entenebrecido. Voy al 28. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó Dios a una mente reprobada para hacer lo que no es debido. Voy al 32. A pesar de que ellos reconocen el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Qué delicada situación o condición espiritual donde, conociendo la voluntad de Dios, conociendo las consecuencias de desobedecer a Dios, de todas maneras caminas en tus propios caminos. ¿Por qué es esto? Por la dureza de su corazón. El apóstol Pedro le dice dice en la carta primera de Pedro 1:14, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia. O sea, ya lo que ustedes dejaron atrás, no vuelvan a conformarse a esos pensamientos. Dureza de corazón. Y aquí la palabra dureza, van a identificar en el griego 2 palabras muy comunes. Bueno, no son muy comunes, pero las van a identificar. Una es esclerotes y otra es porosis, de donde viene arterioesclerosis. ¿Sí sabe lo que es la esclerosis? El endurecimiento de las arterias. Bueno, de ahí viene, de esclerotes. Y la frase se traduce como un corazón seco, un corazón encallecido, endurecido. Señala a quienes bajo ese caparazón del orgullo, de la soberbia o de la carnalidad, presumiendo caminar con Dios,
se obstinan en sostener sus propios argumentos. Era mucho de los fariseos. Habla de los que siempre consideran tener siempre la razón, de los que tienen justificación para todo, al grado que se pueden permitir manipular la Escritura para sacar adelante intereses personales. Mis hermanos, todas estas, todo esto que está diciendo el apóstol Pablo solamente nos está llevando a un contraste de lo que nosotros ya éramos. Dice Romanos 2:5: por tu dureza de corazón y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. De tal manera que así como la piel se puede encallecer haciéndose insensible al tacto, ¿a quién le han salido callitos? Bueno, no diga, pero cuando alguien tiene un callito, puede ser en las manos por el trabajo, llega un momento en que ya eres insensible a cierto dolor, ¿verdad? Yo me acuerdo, mi papá era panadero y tenía las manos, pero parecían guantes de callo, o sea, incluso él agarraba las charolas bien calientes, tenía una, ¿cómo se dice?, tolerancia al calor, al dolor impresionante, ¿no? Bueno, cuando hay esa tolerancia, se hace alguien insensible, y esa condición de insensibilidad ante cualquier situación, ¿sabe a quién le agrede primero? A él mismo. O sea, el que encallece el corazón, el que endurece el corazón, no se da cuenta que el primer afectado es él. De ahí afecta a su familia y todo el entorno que le rodea. El Señor Jesucristo dijo en Juan 6:63: el Espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. ¿Por qué lo dijo, mis hermanos? Porque solamente donde se establece la vida de Dios hay sensibilidad para obedecer su palabra, para caminar con Él. Pero donde no hay vida espiritual, ¿qué queda? Dureza, insensibilidad. No solo a las cosas del Señor, también hay una insensibilidad natural hacia los semejantes. O sea, esta dureza la transmites hacia las personas que te rodean, te haces insensible. Y quien te ve te dice: pero ¿cómo es posible que puedas tener esos sentimientos, que puedas decir estas palabras? Yo no le digo que piense en alguien, pero yo creo que sí podemos identificar personas que usted dice: no es posible que hable así, no es posible que piense de esa manera, si está hablando de su propio hijo, de su propia hija, de su familia, de su papá, de su mamá. Pero llega a tal grado a veces la insensibilidad del corazón, la dureza, que te lleva a reacciones. Cuidado con ellas, mis hermanos. Cuando no hay perdón, cuando no hay sensibilidad, cuando no hay gracia, se pueden hacer cosas muy terribles. Un ejemplo, Marcos 3, Evangelio de Marcos 3. El Señor Jesús llegó a la sinagoga como era su costumbre en sábado, y pues ya ve usted el conflicto que tenían los fariseos, los escribas, con respecto a al guardar las fiestas, guardar las tradiciones. Entonces en Marcos 3:4 el Señor dice: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Fíjese la pregunta. Dice: pero ellos callaban. Ahora, fíjese el corazón, ¿verdad? Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de su corazón, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada sana. La religiosidad, mis hermanos, hace que el corazón se endurezca y nos oscurece el entendimiento. Y a veces queremos ser más buenos que Dios. Sin embargo, el Señor siempre va a apelar a la misericordia, a la compasión. O sea, ¿qué es más lícito? ¿Hacer el bien? ¿Hacer el mal? ¿Dar vida? ¿Dar muerte? Ahora, estamos hablando de situaciones circunstanciales. Continúa diciendo Pablo:
los cuales después de perder toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. La palabra lascivia se confunde con lujuria, mis hermanos. Lascivia son las pasiones desordenadas. Dentro de la lascivia está la lujuria, pero a veces queremos así como enmarcar en la lascivia todo tipo, solamente los pecados de inmoralidad sexual, y no es así. Todo pecado es inmoral, mis hermanos. ¿Será inmoral mentir, robar, engañar, hacer fraudes? Entonces, aquí lo que dice que al perder la sensibilidad se entregaron a cualquier cantidad de actitudes totalmente fuera de todo contexto bíblico. Entonces, la consecuencia de ser insensible a la palabra de Dios deja al hombre en una situación muy vulnerable. No le permite ver el terreno espiritual que le está llevando precisamente a entregarse a ese pecado. Y cuando tú te entregas con libertad a pecar, cuando tienes tolerancia hacia las cosas que sabes que no agradan a Dios, bueno, en ese caminar, mi hermano, tú vas a encontrar que muchas veces las consecuencias no van a tardarse. El Señor está esperando de sus hijos pureza, está esperando de sus hijos integridad. Hasta aquí voy a llegar con esta parte porque pues ahí termina la parte donde Pablo está precisamente mostrando este contraste entre el pasado y lo que ahora somos. O sea, todo de lo que yo describí hace un momento en cuanto a la mente, el entendimiento, la dureza de corazón, tiene que ver con la vida pasada, mis hermanos. De ninguna manera ustedes debían o debieron sentirse aludidos o identificarse con ello. Pero si hay algo, entonces el Señor va a tratar con esa área y ustedes van a tener que entregar algo. Entonces Pablo, después de haber recordado a la iglesia esta importancia de romper con las cosas del pasado para no regresar a las prácticas que en otro tiempo formaron parte de la vida, pues vienen las buenas noticias. Dice el versículo 20: pero ustedes no han aprendido hacia Cristo. ¿Verdad que esta es una buena noticia? Así como que podemos descansar, ¿verdad? Diga, ahora sí va a hablar de mí, ¿verdad? Pero ustedes no han aprendido hacia Cristo. Es decir, ustedes no conocieron hacia Cristo. En otras palabras, ustedes no aprendieron el Evangelio como para seguir, como para que profesando la fe en Cristo, aún sean presa de sus pasiones desordenadas. O sea, no aprendieron eso. Pero dice, si en verdad le han oído y han sido enseñados en Él, así como la verdad que está en Jesús. Yo le pregunto, ¿usted considera que realmente ha escuchado el Evangelio de Cristo, que ha escuchado de Cristo, que ha sido enseñado en las palabras del Señor? Entonces esta palabra es para usted, ¿verdad? Entonces Pablo no está expresando que tenga dudas con respecto al Evangelio que han escuchado de su parte. O sea, no está poniendo en duda lo que escucharon, no. Al contrario, les está diciendo que no tiene motivo para dudar de sus convicciones, pero si es que realmente han oído a Jesucristo, o sea, lo han aprendido, porque aquí hay algo bien importante. Una cosa es escuchar, otra cosa es aprender y otra cosa es actuar. Entonces, ¿usted ha escuchado de Cristo? ¿Sí? ¿Ha aprendido de Cristo? ¿Vive como Cristo? Esa es la parte importante. Dice, por eso dice, ustedes no han aprendido así de Cristo, ¿verdad? Porque al haber aprendido de Cristo, al tener una relación completa con Él, ya sería imposible, o sea, ya no sería posible continuar pensando, viviendo y reaccionando como lo hacían cuando eran gentiles. Es lo que está tratando de decir. Ustedes no han aprendido hacia Cristo. Porque aprender a Cristo, mis hermanos, se traduce como aprender acerca de Él.
para que su carácter sea formado en cada creyente. Y precisamente este es el propósito de quienes enseñamos el Evangelio. Por eso la insistencia en el trato de Dios, la insistencia en la santidad, la insistencia en la obediencia, la insistencia en caminar en integridad, mis hermanos, para que Cristo sea formado en cada uno de sus redimidos. El apóstol dijo: no dejaré de expresarles las mismas cosas. ¿Por qué? Porque es necesario que recordemos siempre nuestra necesidad de depender de Dios. Acuérdate de Jesucristo, le decía el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Y le estaba hablando a un pastor del linaje de David. Acuérdate de Jesús. Imagínense a Timoteo diciéndole a Pablo: ay, Pablo, pues ¿cómo me dices que me acuerde de Jesucristo? Pues si es mi vida, yo le sirvo. Sí, todos conocemos de Jesucristo, muchos servimos a Jesucristo, pero a veces pasamos una puerta y se nos olvida Jesucristo. Por eso la insistencia, mis hermanos. El apóstol Pablo a los Gálatas les dijo de una manera, pues, con aflicción, con mucha tristeza: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Había un dolor en Pablo. ¿Por qué? Porque los Gálatas estaban desviando. Gálatas insensatos, ¿quién los distrajo? ¿Quién les quitó el Evangelio que ustedes ya escucharon en alguna ocasión? Y así sucede mucho, mis hermanos. Somos tan susceptibles a filosofías, a nuevas modas, argumentos, que se nos olvida el verdadero sentido del Evangelio. De ahí el énfasis en la Escritura, en el trato con el carácter del creyente. De ahí el énfasis de la santificación del Espíritu Santo. Sin embargo, no todos son sensibles a ese trato y permanecen en una lucha interminable entre las justificaciones, las discusiones y la falta de paz, porque finalmente el que pelea con Dios, además de que jamás le va a ganar, nunca va a tener paz. ¿Usted pelea con Dios, mi hermano? Yo creo que no, pero le voy a decir cuándo pelea con Dios. A lo mejor me identifica que sí. Cuando escucha su palabra y la desobedece, ya está peleando con Dios, ya está menospreciando su consejo. Y créame, nunca le vamos a ganar al Señor. Ahora, ¿por qué el Señor nos insiste tanto en esta forma, en estos cambios que tiene que haber en la vida del creyente? Porque nos ama, mis hermanos, porque nos ama. Y por eso se requiere que el creyente sea obediente a la palabra, que se sujete al orden de Dios, que tenga una disponibilidad, una disposición a la santidad, que tenga convicciones de negación personal. Entonces, para terminar, mis hermanos, si hay un reconocimiento en nosotros de nuestra realidad, de nuestra naturaleza caída, si reconocemos la condición sin esperanza en la que nos encontrábamos debido a esa naturaleza, si reconocemos que tuvimos la necesidad de arrepentirnos para poder acceder a la salvación, todo este trabajo, mi hermano, formó parte de la gracia de Dios. Y entonces, al contrastar la nueva posición espiritual que tenemos como hijos de Dios, por la salvación, por el desarrollo de la fe, por el cumplimiento de los principios cristianos, entonces podemos reconocer algo, que a pesar de las circunstancias, en el único lugar donde podemos estar seguros es en Jesucristo, quien nos sustenta, quien nos da paz. Por eso la necesidad no solamente de romper con el pasado, sino desarraigar todo aquello que te vincule con ese pasado. No dejar ninguna raíz que en cualquier momento pueda asomarse, te pueda arrastrar hacia lo que ya fue entregado, lo que ya fue perdonado por Dios. No permitas que nadie te robe el gozo de tu salvación. No dejes que nada se quede ahí.
Mira, si tú quieres sacar una planta y quieres que no vuelva a renacer, tienes que ir hasta el fondo, desarraigar. Pero deja una pequeña semilla, deja una pequeña porción de raíz y algún día va a brotar. De tal manera, mis hermanos, que si estamos conscientes de esta condición espiritual a la cual el Señor nos trajo, sí podemos andar sobriamente conforme al Señor, sin tratar de justificar nada, ni desobediencia, ni pecado, ni culpar a los demás. Mire, hay hasta quien se atreve a culpar al diablo de todo lo que le sucede. Recuerde que el diablo no tiene ni parte ni suerte en su vida. Si usted peca delante de Dios, la decisión fue suya. No le eche la culpa al diablo. Si usted desobedece, mi hermano, usted tomó la decisión de desobedecer. Sí, él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero usted tiene la capacidad, no el poder, no, tiene la capacidad que Dios le ha dado para poder decidir caminar en la integridad que va a hacer que el enemigo se aparte. Entonces, si el propósito de ese enemigo es que todos se pierdan, él va a usar todo lo que esté a su alcance para desviar a quienes hemos decidido seguir a Jesús. Y si el creyente es tibio, si es inmaduro, o si conserva algo de ese pasado, cualquier cosa, pensamientos, hábitos, que no entrega, que todavía guarda en su corazón, va a ser presa fácil de sus acechanzas. Limpie su vida, mi hermano. Quítese la carga tan pesada de algo que el Señor ya dejó atrás. No lo traiga con usted. Yo le voy a pedir que se ponga de pie y me acompañe a orar. Mire, Satanás como acusador, como adversario, siempre reclamará a los justos para zarandearlos. Pero usted tiene a Jesús, Señor, en su vida. El Señor le dijo a Pedro: Satanás los ha pedido para zarandearlos y yo le he dado permiso, pero también he estado orando por ti para que después de ese zarandeo, cuando regreses, después de haber pasado esas pruebas, confirmes a tus hermanos. Y ese es el caminar del creyente. Bajo la gracia, el Señor siempre va a tener cuidado de nosotros, pero también va a permitir zarandeo, también va a permitir pruebas, también nos va a confrontar con nuestro pasado. Pero Él está intercediendo por nosotros, por usted y por mí, para que usted, al limpiar su vida, al entregarlo todo, al pasar la prueba, regrese para hacer la obra que el Señor ha puesto en sus manos. Confirme a sus hermanos, reconcilie al mundo con Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos muchas gracias por habernos dado este momento de reflexión, donde a través de estas palabras que hemos estudiado, Señor, de este mensaje de Pablo a la iglesia, haces un contraste de nuestra vida pasada con la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Y te damos gracias, Señor, de que ya no somos como los otros gentiles, que podemos vivir la nueva vida en Cristo, Señor, que nos has dado las armas espirituales, los recursos para poder caminar conforme a tu voluntad. Y aquí estamos delante de ti, Señor, limpiándonos de toda maldad, dispuestos a caminar contigo. Y este es el momento en que tú, mi hermano, de una manera muy personal, eres el que se lo tienes que decir a Él. No se trata de que hagas compromisos, se trata de que establezcas tus convicciones,
de que estés seguro de la obra que el Señor está haciendo en ti y que no hay nada que evite que tú camines conforme a su voluntad. Así que en un diálogo muy personal, mi hermano, en un diálogo muy personal, establece esa relación con el Señor, donde solamente le digas: Señor, aquí está este equipaje que no he dejado. Aquí está todo esto que traigo de mi pasado, que me sigue agobiando, que me sigue afligiendo, que me sigue haciendo fluctuar, que no me deja ser libre de todo lo que tú ya me has libertado. Ayúdame, Señor. Gracias, Padre, te damos en esta mañana por tu consejo, tu palabra a tiempo. Bendice a mis hermanos, Señor, llévalos con bien a sus hogares, y muchísimas gracias en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.